Gracias, José Ángel. Muy amable. A ver, doctora, en este análisis que se ha realizado de los libros de texto, bueno, ya se ha hablado que sí tienen algunos errores, que hay puntos a mejorar, que ciertamente se brincaron algunos aspectos legales, pero peor sería ya no distribuirlos. ¿Cómo se llega a estas conclusiones, doctora? Sí, bueno, primero me parece muy importante comentarte un par de premisas que creo que ayudan a clarificar esto. Hay diferentes niveles del debate, ¿no? Claro. Está, digamos que en un nivel macro, este debate político, electoral y también sobre el recurso judicial, que, pues, en el que se mueven diferentes actores políticos. Nosotros no estamos en ese nivel. Por supuesto. Nosotros nos concentramos directamente en una revisión de los materiales, los libros de texto de primaria. Entonces, por lo tanto, esta no es una opinión jurídica o sobre el debate. Tiene que ver exclusivamente con esta revisión que se hizo de los. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, pues hicimos una serie de análisis que nos pueden servir para tomar diferentes medidas. Primero se hizo un análisis cuantitativo sobre el cumplimiento de los preceptos normativos que se tiene en estos libros. Y se encontró que en lo general sí se está cumpliendo con estos preceptos normativos. Claro que es necesario profundizar sobre la calidad y la suficiencia con que son abordados estos contenidos. También se hizo un análisis sobre la inclusión de los elementos del plan de estudios en estos libros de texto y pues se está trabajando con una revisión de estándares internacionales a nivel de primaria para valorar estos criterios de evaluación. También se hizo un análisis sobre la inclusión de contenidos y la articulación en relación con los elementos de los programas sintéticos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, que también arrojó que acusan los libros de algunas desarticulaciones. Por otro lado, se revisó exhaustivamente los links que contienen los libros de texto y encontramos una serie de recomendaciones al respecto. Y también hicimos un compendio que revisa los diferentes sesgos, errores e imprecisiones que se presentaron en estos libros. Bueno, para esto me parece muy importante decir que desde luego que estas revisiones, el equipo de académicos que lo hace acercándose con una premisa que tenemos siempre en la educación, que es acercarnos al trabajo que otras personas, otros académicos han hecho con el mayor respeto, porque pues es un trabajo que ya se ha realizado con antelación y desde luego se hace desde la lógica de entender que hay cosas que son muy positivas y hay cosas pues que les falta trabajo, ¿no? Entonces, pues hasta aquí te dejo esta primera información. Dime sobre qué más quieres que profundicemos. Pues, doctora, digo, salvados ya aquellos aspectos de que si se promueve el comunismo, que si el tema ideológico o inclusive la mezcla de algunas preocupaciones hasta morales por parte de algunos sectores en específico, el tema de las ciencias. ¿En realidad urge que se aborden con mayor detalle, particularmente, por ejemplo, las matemáticas? Mira, sí hay digamos que un desequilibrio en la cantidad de contenidos que tenemos de matemáticas y efectivamente los proyectos que son los que están articulando ahora en este modelo educativo la acción de enseñanza, no los están abordando, digamos, con suficiencia en una primera revisión, ¿no? Y creo que sí es importante que se ponga atención a ello, puesto que los propios programas sintéticos le dan un estatus específico a las matemáticas. Es decir, hay un campo formativo que se llama saberes y pensamiento científico
y ahí incluyen materias de los contenidos, digamos, de lo que antes eran otras disciplinas, pero dentro de estos hay una sección especial para las matemáticas. Quiere decir que también desde la propia Secretaría están reconociendo que las matemáticas ameritan un lugar especial, ¿no? Entonces, probablemente, no sé, en el momento de implementar la reforma y el diseño de los libros y sacar los planes y programas, no se logró atar completamente todos estos cabos y esa es la razón por la que hay una carencia, efectivamente, que puede ser subsanada. Doctora, ¿cómo explicar al padre, a la madre de familia, este nuevo esquema de enseñanza por proyectos? ¿Cómo viene este cambio de paradigma? Uh-huh. Bueno, no, en realidad no es absolutamente nuevo la enseñanza por proyectos. Ya ha habido otros intentos en la propia educación básica de trabajar por proyectos y ha habido en muchos otros modelos de pedagogías activas la incorporación de los proyectos. Es más, desde el propio preescolar, ya en el pasado, en otros planes de estudios, desde el preescolar mismo, se ha trabajado por proyectos. Entonces, lo que importa en esta ocasión es que es una apuesta que hace el modelo para concentrarse en esta parte de movilizar los contenidos. Es decir, que no sea la tradicional, el tradicional exceso de contenidos disciplinar en donde va texto, 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 y el estudiante nunca tiene la oportunidad de ponerlos en acción. Entonces, digamos que esa es la apuesta. Ahora, también es cierto que hay falencias en la articulación de estos proyectos. Hay una cantidad muy notable de proyectos, en promedio pues son entre como unos 70 proyectos por grado, porque son 3 libros de proyectos, y sí hay ausencias, ¿no? Entre estos mismos proyectos no siempre están articulados, no siempre se están haciendo ecos, y sobre todo la revisión que hicimos más puntual en relación con los programas sintéticos es que no todos los contenidos están abordados. Entonces, esa es una parte que es muy importante que sí se subsane, porque entonces se estaría incumpliendo a cabalidad con los contenidos del plan de estudios de este modelo educativo. Y la metodología, pues hay una serie de referentes para que se pueda trabajar con estos proyectos, pero en algunas ocasiones hay este tipo de fallas, por ejemplo, que los asocian con un cierto campo de conocimiento, pero en realidad responden mucho mejor a otro campo con otros procesos de desarrollo y aprendizaje. Y bueno, ese tipo de cuestiones creo que es importante. Algunos no profundizan demasiado, algunos, por ejemplo, siendo dentro del ABP la especificidad del aprendizaje por servicio, no le dan la oportunidad a que sea el propio estudiante que decida sobre qué problema va a intervenir y que diseñe él su propia intervención. En fin, son una serie de cuestiones que son mejorables, ¿verdad? Que es importante atenderlas, corregirlas. Doctora, algo que de seguro sí tiene algo o bastante que ver con temas de interés político o interés personal de quienes hoy son gobierno, pero que tampoco es ajeno a lo que ocurrió en el pasado, es la manera como se cuenta la historia. Hay cambios, sí, sustanciales en este ámbito. Se cambia la historia que escucharán nuestros hijos o nietos, según mi caso, con respecto a lo que nosotros aprendimos. Sí, hay cambios importantes en esa disciplina, particularmente porque no se ve como disciplina ya, sino que se toman algunos contenidos de ciertos pasajes relevantes de la historia. Si pensamos en la nacional, se toman ciertos pasajes nada más y están contenidos principalmente en el libro de nuestros saberes, junto con otras materias, ¿verdad? O lo que correspondería a lo que antes eran otras materias. Ahí se detallan una serie de contenidos. Y la manera como se aborda es distinta, efectivamente,
porque ya hay cuestiones que se incorporan, que son como que más contemporáneas, pero hay otras que también son, conviene retirarlas, ¿no? De los libros. Por ejemplo, el libro de multigrado para cuarto, quinto y sexto de México, su grandeza y la megadiversidad, es un libro cuya última sección alude a la historia contemporánea y sí es un texto en el que hay una serie de referencias que están poco sustentadas, ¿no? Como que hubo fraude electoral en 2006, 2012, en fin, o sea, habría o una serie de referencias que son, pues que son debatibles, ¿no? De hecho, en general, en los libros de historia, casi siempre la historia muy contemporánea la dejan para que se consulte en hemerotecas y pues en medios de comunicación, precisamente porque hay mucha polémica y muchas interpretaciones diversas de lo que ha pasado en esos momentos. Entonces, esa sección, por ejemplo, mete ruido respecto de otras cosas importantes que sí se abordan ahí, como de las culturas prehispánicas, etcétera, ¿no? Exacto. Doctora, los libros de texto y el plan de estudios en general, hasta donde se conoce, en realidad sí marcan un antes y un después, a tal grado que podamos decir, vale la pena que desde aquí se continúe avanzando y no vaya a ser que llegue otro gobierno y diga, no, pues es que tenemos que empezar otra vez de ceros, como de hecho se ha venido haciendo. Es decir, esto sí nos marca un antes y un después como para seguir avanzando en materia educativa. Mira, creo que la pregunta que haces tiene que ver con la complejidad que implica toda reforma educativa. Son, como te decía, muchos niveles, ¿no? Claro. Digamos que en términos de políticas públicas, el nivel macro, que alude a las decisiones principales que van a quedar plasmadas en instituciones y ordenamientos legales, y luego en un nivel meso, las burocracias que están traduciendo toda esta información hacia las instituciones, digamos, la organización de cómo se va a implementar esta reforma. Luego tenemos ya toda la parte curricular, pedagógico, con profesores. Entonces, ha sido muy compleja esta reforma particularmente. Te voy a decir que hay temas que no son tan nuevos como se pensó, ¿no? O como se ha dicho. Porque, por ejemplo, en los planes de estudios, ya desde de administraciones anteriores, desde 2006 y 2012, ya se hablaba de cambiar, regresar hacia los campos de conocimiento integrales, ¿no? Entonces, regresar a la formación por campos, digamos que no es una novedad en estricto sentido, ¿no? Y que también la metodología de proyectos tampoco es tan novedosa en la propia educación básica, que ya ha habido otros ejercicios que se han hecho a nivel local inclusive, ¿no? Entonces, me parece que deberíamos alejarnos de las estridencias, ¿no? De que si esto marca un antes, un después. La verdad es que no marca ningún antes ni ningún después si lo vemos en perspectiva histórica, ¿no? Porque los cambios institucionales son muy largos y son muy lentos. Y pues con esta complejidad de actores que te menciono en términos de política pública, siempre va a haber quienes jalan para un lado, quienes jalan para otro, y los consensos que se van construyendo siempre dan como resultado pues unas mezclas que a veces no tienen pies ni cabeza, ¿no? Y esa parte es la que se debe cuidar. Entonces, entendiendo toda esa complejidad, es en donde lo que sí me parece a mí que puede ser un antes y un después, es que la ley de educación está mandatando que haya una participación de todo el sistema educativo en la repetición de esta educación básica. Entonces, ahí sí importa que sí existe una pluralidad de visiones, de participaciones, informadas desde luego, acerca de la educación de la infancia. Sí.
Doctora, si me permite, y por cuestiones de tiempo ya en menos de un minuto, me despediría con una pregunta así muy sencilla que seguramente es la que principalmente se hacen los paterfamilias, ¿no? Mi hija, mi hijo, con estos libros y con estos esquemas, ¿van a aprender más y mejor? Ujú. Bueno, yo lo que diría es que no debemos centrarnos en que el libro de texto es lo único que tienen, ¿no? Porque hay profesores también, afortunadamente, que tienen muchísimas otras herramientas de las cuales echar mano para estos procesos de enseñanza en el aula. Entonces, de tal manera que el libro de texto es, digamos que una herramienta más de la que pueden echar mano y que puede servir. Así es, pero que principalmente lo más importante pues va a estar en los procesos de formación de estos profesores para que logren Claro. implementar exitosamente la reforma que se ha planteado. Doctora Patricia Rosa Chávez, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Muy amable.